Ahora corresponde hablar del tema del aborto. Etimológicamente, la palabra aborto significa no surgido o no nacido. El aborto puede ser espontáneo o inducido. Para establecer si éticamente el aborto es una práctica buena o mala, se tiene un círculo multidisciplinario donde participan la religión, la política, la ética, la medicina, la sociedad y otros afluentes del conocimiento humano. La tendencia de la despenalización del aborto comenzó en el occidente hace menos de un siglo. Es una consecuencia de un proceso histórico. En las culturas arcaicas del Próximo Oriente, el aborto se castigaba si era provocado por peleas o golpes. El código de Hammurabi establecía que si un hombre golpeaba a la hija de otro hombre y hacía que abortara, tenía que hacer una remuneración por estos hechos. A esto se le conoció como aborto accidental. Después, en la antigua Grecia, Platón y Aristóteles expusieron razones políticas en pro del aborto y los textos hipocráticos describían al aborto sin condenarlo. Sin embargo, más adelante en el tardío juramento hipocrático, como sabemos, dicta que el médico no hará práctica del aborto en ninguna situación. A esto se le conoce como aborto provocado. Después, el aborto condenado, donde tenemos la participación del cristianismo, que comenzó a condenar al aborto porque se decía que el embrión tiene un alma inmortal. Después, en el siglo XIX, empezó a justificarse el aborto en razón del crecimiento de la población, ya que los neomalthusianos se caracterizaban por tener esta teoría de que la mala calidad de vida de la sociedad de clase baja influía mucho el, el crecimiento de la población. Posteriormente, en el siglo XX, tuvo lugar la despenalización y la legalización del aborto en el seno de tres diferentes concepciones de la vida. Los países comunistas instauraron razones sociales y planificación demográfica. Los países nacionalsocialistas implantaron razones eugenésicas y los países occidentales fueron los que iniciaron el movimiento. Intentaban proteger, con esta intención de proteger la salud de la madre en un sentido amplio que incluía el bienestar físico, mental y social. Eh, Según Miguel Ángel Sánchez, se pueden encontrar tres posturas frente al aborto. Una de ellas pueden ser las personas que piensan que no debe ser permitido nunca, en razón de que se da prioridad a los derechos del feto a la vida. Después tenemos las personas que tienen el pensamiento de que debe estar ampliamente disponible. En este caso, se considera sobre todo el derecho de autonomía de la madre. Y tenemos un intermedio que son las personas que piensan que el aborto es permisible en ciertas circunstancias. Desde diferentes campos, por ejemplo, en la doctrina católica, tenemos que la vida inicia desde la concepción, por lo tanto, en esta doctrina el aborto es sinónimo de asesinato. En la filosofía moral se cuestiona, ¿se puede considerar al feto como persona? ¿Tiene derechos el feto que estén por encima del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida personal? La biología dice que un ser humano puede definirse como quien tiene ADN propio de Homo sapiens y está vivo. Una contradicción de esto es que todas las células vivas tienen ADN humano y no por ello cada célula es una persona. Después se tiene también que el óvulo fecundado, al tener esta potencialidad del devenir humano, puede considerarse como un humano.
Sin embargo, el aborto espontáneo eh, hace que no todos los óvulos fecundados lleguen a ser unas personas como tal. Sin embargo, otra contradicción surge aquí, la cual es que desde el punto de vista metafísico, eh, no todos los humanos viven, tienen un tiempo de vida establecido, ya que muchas veces también existe la muerte espontánea. Después tenemos la pregunta de, ¿el feto puede ser considerado como persona? Según Valdés, un óvulo fecundado no es una persona moral, un feto de 2 meses tampoco lo es, pero un feto de 6 meses que puede sentir frío, dolor, hambre o incomodidad es una persona en el sentido metafísico y por lo tanto en el sentido moral, ya que reacciona de manera afectiva a diferentes estímulos. De esta premisa se tiene que el aborto en el primer trimestre no necesita un juicio moral si la madre decide que es el camino al que la llevará a un bienestar. Después tenemos que individualmente el aborto se debate en razón del valor intrínseco de la vida, es decir, desde la moral y la cultura que ha sido adoptada por cada persona a lo largo de su vida. Existen personas conservadoras que desacreditan rotundamente la práctica del aborto. Hay personas menos radicales que ponen el derecho de la madre biológicamente por encima del derecho del feto. Las personas moderadas tienen el pensamiento de que el aborto puede ser practicado en ciertas circunstancias. Por ejemplo, que el embarazo haya sido producto de una violación por incesto o que la madre esté en peligro. Después tenemos las personas liberales, las cuales piensan que el aborto puede ser practicado en cualquier circunstancia, considerando el lapso de tiempo que el feto se ha desarrollado. Y también tenemos las personas aún más liberales, a las cuales piensan que el aborto es decisión de la mujer y por lo tanto puede realizarse en cualquier etapa de la gestación. Para nosotros como futuros médicos es importante conocer la deontología y las leyes que rigen la práctica de esto, que más adelante se hablará de ello.